una palabra que tiene que ver con nuestra realidad. Y voy a comenzar diciendo que Dios siempre busca personas a quienes hablar en una determinada generación. Dios busca siempre personas con quien comunicarse. Dios quiere comunicarse. Dios tiene un mensaje para comunicar. Y Dios quiere que ese mensaje nosotros lo podamos oír y lo podamos entender. A mí me da la impresión de que a pesar que pasaron unos 2000 años después de la resurrección de Cristo, todavía no hemos llegado a comprender algunas verdades esenciales del Evangelio, pero Dios las quiere comunicar. ¿Y a quién comunica Dios esas verdades? Naturalmente que quiero destacar la importancia de escuchar la voz de Dios, la importancia de escuchar la voz de Dios. Pero ¿a quiénes les comunica el Señor su mensaje? Porque Él está buscando a quiénes, en quién depositar una palabra. ¿A quiénes? A quienes tienen en su corazón motivaciones sanas, a cristianos que en su corazón tienen una sana motivación y un anhelo profundo de agradar al Señor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, estos cristianos, me incluyo, pueden tropezar, pueden caer, se pueden levantar, pueden volver a tropezar y se pueden volver a caer y se pueden volver a levantar. Pero Dios está viendo que tienen un corazón que anhela agradarle al Señor y que le busca de corazón y que tiene motivaciones puras en su corazón. A esas personas Dios busca para comunicar su mensaje. Y la otra característica es que esas personas generalmente cuando reciben un mensaje de Dios están ministrando al Señor. Generalmente las personas cuando reciben un mensaje de parte del Señor están ministrando al Señor y ministrando a la gente. Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículos 1, 2 y 3, que son versículos conocidos, donde dice el texto que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Escuchen. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo quiero en esta mañana destacar de una manera muy clara que la iglesia de Antioquía, cuando nació la iglesia, después que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia de Antioquía pasó a ser una iglesia modelo. Más modelo y más fuerte y con más mover del Espíritu Santo que la iglesia que estaba en Jerusalén, que fue la iglesia naciente que pastoreaba Santiago, apóstol, el hermano del Señor. La de Antioquía, curiosamente, tenía una dinámica de equipo y de mover del Espíritu y de fluir del Espíritu que era diferente. Y había profetas y maestros. ¿Qué eran los profetas en ese tiempo que lo menciona Lucas allí en Hechos? ¿Quiénes eran? Los que recibían revelaciones directas de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Un profeta era alguien que recibía revelaciones de parte de Dios. ¿Y quiénes eran los maestros? Los maestros eran los que enseñaban las escrituras y eran los que establecían la doctrina. Entonces teníamos a los profetas y a los maestros en esta iglesia donde curiosamente no se mencionan pastores, pero que no quiere decir que no había pastores, ¿sí?
porque constituyó el Señor antes de ascender a los cielos a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que había profetas y maestros. Quiero decir en este mensaje que estoy trayendo en esta mañana, que cuando yo estaba orando por este mensaje lo hice en función del lema del año, pensando en el lema del año, pensando, gracias, toca yo, pensando en el lema del año, ¿sí? Que tiene que ver con un corazón, entre otras cosas, el lema del año. ¿Lo podríamos decir todos juntos, el lema del año? No lo voy a poner en compromiso, ¿sí? ¿Alguno se anima? Si alguien voluntariamente lo quiere hacer y levanta la mano, lo escuchamos. Vamos a ver. El lema del 2026. Si no, no tienen ningún compromiso, ¿eh? Muy bien, despertar. Pero a mí me gustaría que desarrollen un poquito más, ¿eh? A ver, ¿qué dice el pastor? A ver. Ahí está. Ah, muy bien, claro. Está bien. Pero en el desarrollo, gracias Nico, en el desarrollo despertar tiene, entre otras cosas, que tiene que ser que Dios va a despertar a aquellos que tienen un corazón saludable, ¿sí? Y a partir de ahí se establecen vínculos saludables, relaciones saludables, procesos financieros saludables, se toman decisiones saludables, se cuida la salud también. Entonces había profetas que recibían revelación de Dios y maestros que enseñaban la Escritura y establecían la doctrina. Voy a basarme en 2 ejemplos bíblicos en este mensaje, aunque el segundo ejemplo, si veo que el tiempo se me alarga, lo voy a cortar directamente, ¿sí? Para no mezclar y no confundir. Pero 2 ejemplos, ¿para qué quiero tomar 2 ejemplos? Para destacar que esto de ministrar al Señor, que ellos estaban ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo les habló. Lo quiero repetir, ellos estaban ministrando al Señor cuando el Espíritu irrumpió y habló. ¿Qué es ministrar al Señor? ¿Qué es ministrar? ¿Sí? ¿Se entiende esta expresión? Nos pusimos a pensar, miren, yo la estuve buscando, Hechos capítulo 13, verso 2, en todas las versiones posibles que pude buscar. No les voy a citar las versiones para no hacer toda una situación, ni tampoco cómo es la palabra original, en griego, esto, aquello. Solamente voy a decir lo que dicen las versiones de este versículo. Varias versiones dicen ministrando estos al Señor. Otras versiones dicen participando estos del culto al Señor. Otras versiones dicen adoraban estos al Señor. Otra versión dice celebrando estos el culto al Señor. Otra versión dice servían estos al Señor. Y una última versión, la más popular, dice estaban en el culto de adoración al Señor. O sea que ministrar al Señor conecta con un tiempo donde nosotros estamos dirigiéndonos a ¿quién? A Dios. Estamos hablando con Dios, lo estamos adorando, le estamos diciendo cosas preciosas a Dios, que lo amamos, que Él es grande, que Él es el Señor, lo estamos poniendo en alto su nombre, lo estamos adorando y estamos de alguna manera ministrando. Esto es ministrar. Ahora, la palabra, bueno, después todas las versiones en el versículo 3, todas las versiones, sin que haya diferencia, dice después de ayunar y orar. Después de ayunar y orar. Es increíble. Ahí coinciden todas. Que estaban ministrando al Señor, dice, ¿no? El texto dice, lo vamos a leer de nuevo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. ¿Ministrando quién? Estos. ¿Quién? Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, que después fue Pablo, que se lo menciona último porque era el más nuevito, si se quiere, en ese grupo. Y el líder, ¿quién era? El referente máximo que llegó ahí a Antioquía, enviado de Jerusalén, Bernabé, que tenía un ministerio de consolación, ¿sí? Una palabra de exhortación que reconfortaba la fe
de los hermanos. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los ha llamado. Ya había hablado el Espíritu Santo, ¿sí? Ya había hablado el Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron ellos después que habló el Espíritu Santo? Y todas las versiones coinciden. Volvieron a orar y ayunar. Es increíble. O sea, el nivel de espiritualidad de esta iglesia y de este equipo es extraordinario. Porque Dios les habla y irrumpe el Espíritu para decirle: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Y resulta que después que el Espíritu les habla, ellos vuelven a ayunar y a orar para despedir, para imponerles la mano y para despedirlo. Hermanos, esto es tomar las cosas de Dios en serio. Esto es tomar las cosas de Dios con seriedad. Acá ellos están diciendo: nosotros no estamos jugando, acá tomamos las cosas de Dios en el espíritu, con seriedad, con responsabilidad. Estábamos ministrando al Señor, ayunando, y el Espíritu nos dijo: apártenme a estos dos. No es fácil sacar a dos personas de la iglesia que son líderes. Al principal, a Bernabé, y a Saulo, que era un maestro de la ley, sáquenlos, envíenlos a la obra misionera. Ustedes saben, querida iglesia, la obra misionera y el impacto en el Imperio Romano no empezó desde Jerusalén, empezó desde Antioquía de Siria. Lo voy a repetir para que quede grabado. El impacto que tuvo el Imperio Romano y la obra expansiva del cristianismo no empezó en Jerusalén. Bueno, ustedes dicen: voy a hacer una aclaración, porque acá me van a saltar los teólogos y me van a agarrar de acá. Tengo que hacer una aclaración. Empezó en Jerusalén. Cuando viene la persecución después que matan a Esteban y empiezan a esparcirse, ¿a quiénes le predicaban cuando iban esparcidos? A los judíos. Cuando ellos fueron esparcidos después de la muerte de Esteban y vino la persecución en Jerusalén, ellos iban por las ciudades predicando a los judíos y se metían en las sinagogas. Solo que en Antioquía no llegaron los judíos, sino que llegaron de Chipre y de Cirene unos cristianos que ni sé cómo se convirtieron, pero llegaron e hicieron una revolución. ¿Se entiende ahora? Y la obra misionera propiamente dicha a los gentiles comienza desde Antioquía. Bueno, no pensaba irme con todo este tema, que yo no sé si mucho les interesa, pero ya lo dije. Ahora, ¿cuál es el significado de ministrar? Escuchen, no vayamos a las palabras originales, vamos a decirlo todo junto, como las distintas acepciones que tiene la palabra ministrar. Servir, atender, cuidar, asistir, servir como esclavo, porque se deriva una palabra que tiene que ver con doulos, servir sin reservas, servir de manera incondicional a creyentes y no creyentes, servir con los dones del Espíritu. Todo eso significa ministrar. Y servir con los dones del Espíritu, dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, dice. ¿Cómo dice? Vamos a decirlo todos juntos. Ministrelo. ¿Cómo dice? Ministrelo a otros, también a otros. Es decir, los dones del Espíritu no son para nosotros, no son para gloriarnos, no son para nuestro beneficio personal solamente. A nosotros nos benefician, nos bendicen, nos edifican, pero los dones del Espíritu son para servir a otros. Ministrelo cada uno según el don que ha recibido, dando por sentado el apóstol Pedro que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que tenemos por lo menos un don del Espíritu? ¿Sí? Claro que sí. No porque lo digamos nosotros, porque lo dice la palabra. Y la palabra es fiel. Amén. Así que es importante descubrir cuál es esa gracia, descubrir cuál es ese don, descubrir cuál es esa manifestación del Espíritu en tu vida y que es para provecho, dice Pablo, para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Voy a tomar el tecito antes que se enfríe. Muy bien. Está bien calentito, hay una obra del Espíritu acá, lo mantiene calentito el Señor. Bueno, ministrar. Arrancamos, miren, presten atención. Este equipo, ¿cuánto era este equipo? ¿Cuántos eran? Bernabé, 5 conté, 5, ayúdenme, 5. Bernabé,
Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5. Este equipo de Antioquía produjo un proceso o generó un proceso de cambio espiritual en la atmósfera de Antioquía y en la atmósfera de todo el imperio romano a partir de lo que pasó en esa congregación local. Subrayen esto, querida iglesia, proceso de cambio espiritual. Es decir, cuando algo va a cambiar en tu vida, cuando algo va a cambiar en tu familia, cuando algo va a cambiar en tu presente, cuando algo va a impactar en tu futuro, tiene que iniciarse por lo espiritual. Si no comienza por lo espiritual, eso no tiene raíces y eso no va a durar. Tiene que ser, y se inicia con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comunica a tu espíritu y tu espíritu comunica a tu alma y a tu cuerpo. Ese es el orden establecido por Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Este equipo inició a través del Espíritu un proceso de cambio espiritual. Estaba caracterizado por un fuerte énfasis en la oración, un sentido de urgencia en el evangelismo y la expectativa de la pronta venida del Señor. Lo voy a repetir. ¿En qué se caracterizaba este proceso de cambio que iniciaron estos hombres en Antioquía? Lo voy a repetir, escuchen. Había ferviente oración. ¿Sí? Eran fervientes en la oración. Tenían una urgencia por evangelizar con distintas formas de evangelizar y tenían una expectativa de que el Señor pronto venía. Esos tres fueron las características que mantuvo despierta la iglesia de Antioquía y que impactó el reino. Ahora, cuando yo miro para atrás, no voy a mezclar, cuando yo miro un poco para atrás veo que esas características estaban, y la idea mía en este mensaje es que esas características las retomemos, las fortalezcamos, las recuperemos, las incorporemos fuertemente en nuestra iglesia en Casa de Gracia. ¿Sí? Observamos que la oración, el ayuno y el servicio eran parte de la vida de los creyentes de la iglesia de Antioquía. Los 3 primeros versículos del capítulo 13 mencionan las 3 cosas: oración, ayuno y servicio. Oración, ayuno y servicio. El ayuno es un tema muy fuerte. El ayuno es un tema que yo no me voy a ir ahora, no me voy a ir del mensaje para detenerme aquí, pero es un tema que nosotros incorporamos mucho. Cuando yo recibí a Cristo a mis 17 años, en el año 76, se practicaba mucho el ayuno en las iglesias. Y las cadenas de ayuno, y de oración, y de tantas cosas. Y nosotros hacíamos ayunos prolongados, de 3 días, de más de 3 días, y a veces nos apartábamos solo en diferentes lugares para estar en ayuno, buscando al Señor. Yo entiendo que después en el paso del tiempo empiezan a intervenir, no en los jóvenes, pero en los mayores temas relacionados con la salud, que a veces impiden que por temas de salud alguien haga ayunos prolongados, porque eso atenta contra su propia salud. Pero no cuando uno es joven. Entonces uno, cuando ya es mayor y tiene determinadas situaciones predeterminadas de salud que lo condicionan, uno tiene que ser sabio en la manera en que se presenta y hasta dónde está absteniéndose de alimentos para consagrarse en oración y en ayuno. Pero el ayuno, el servicio, la oración estaban allí. Si deseamos ser iglesias que impacten a las nuevas generaciones, voy a repetir esto, escuchen, yo estoy hablando fuerte, no es mi estilo. Mi estilo es hablar suave, tranquilo, natural, pero porque yo sé que a veces no se escucha, lo hago así, ¿sí? O no se escucha bien. Pero quiero que entiendan esto. Si nosotros deseamos impactar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, si deseamos impactarlos, debemos vivir la palabra de Dios. Debemos vivir una vida de oración. Debemos darle importancia al ayuno y debemos darle importancia al servicio como estilo de vida. Debemos cultivar estas prácticas tanto en lo individual como en lo colectivo como iglesia.
Debemos cultivar el amor por la palabra, el amor por aprender la palabra, el amor por crecer en la palabra, el amor por orar fervientemente, el amor por ayunar y apartarnos para recibir revelaciones del Señor y para adorarle y para entrar en las profundidades de su amor. Necesitamos, y para tener como estilo de vida el servicio, debemos nosotros entender que de esa manera vamos a impactar a las nuevas generaciones, porque los jóvenes, los adolescentes y los niños de hoy no quieren teoría, quieren vidas transformadas por el poder de Dios. Aleluya. La iglesia de Antioquía impactó el imperio romano y lo hizo por medio de un proceso de cambio espiritual, no material ni intelectual. Lo hizo a través de un proceso de cambio espiritual. Revolucionó todo el imperio con el Espíritu Santo. Revolucionó el imperio con esa ida y vuelta de comunicación. El Espíritu habla, el Espíritu dice, el Espíritu dirige, el Espíritu está en la iglesia. El Espíritu no está en un rincón esperando que le demos lugar. El Espíritu es el protagonista desde que comenzamos la reunión del culto y Cristo es el centro de la iglesia. Amén. El Espíritu Santo no es alguien que tiene que pedir permiso a la iglesia para decir: déjenme entrar un ratito, déjenme manifestar mi presencia, déjenme repartir algunos dones en esta mañana. No, el Espíritu Santo tiene que ser el dueño de la iglesia, de los cultos, de la acción misionera y de todo. La iglesia de ese tiempo conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio. Saturaron cada ciudad con múltiples formas de compartir la palabra de Dios. Saturaron las ciudades con múltiples formas de compartir la palabra de Dios. No lo hacían de una sola manera repetida, lo hacían de múltiples formas conforme el Espíritu los guiaba. Por medio del arrepentimiento, proclamaban a Jesús como Señor. Yo lo dije al principio, escuchen. ¿Cuál es el mensaje fuerte de los apóstoles y de la iglesia primitiva? Que predicaban con denuedo y trastornaban al mundo con su prédica. ¿Cuál era? Jesús resucitó de los muertos, Jesucristo es el Señor y Jesucristo vuelve. Este era el mensaje, este era el corazón del mensaje. Después había mucha enseñanza y doctrina, pero esta era la proclamación. Cuando se dice didaqué, se dice enseñanza. Cuando se dice querigma, se dice proclamación. Proclamación y enseñanza son cosas diferentes. Proclamación es esto, proclamar la palabra. Enseñanza es la enseñanza, cuando desmenuzamos el texto, cuando dialogamos, cuando analizamos el versículo, cuando tratamos de entender. Pero la proclamación era eso, y ellos proclamaban a Cristo como Señor, que resucitó de los muertos, y Cristo que viene de nuevo. Yo quiero que pongamos en la pantalla, si es posible, Hechos 11:21. Y quiero señalar esto. En todo el libro de los Hechos a la iglesia de Antioquía se la menciona en 2 capítulos. En el capítulo 11 y en el capítulo 13. Después no se le menciona más. Son los 2 capítulos donde se menciona la iglesia de Antioquía. Miremos lo que dice el capítulo 11, verso 21. 11:21. Hablando de la iglesia de Antioquía aquí, está hablando de la iglesia de Antioquía. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor porque la mano del Señor estaba con ellos, con la iglesia de Antioquía. Una de las comunidades cristianas que se destacan en el primer siglo es, sin lugar a duda, la iglesia de Antioquía de Siria. Nosotros hemos desarrollado, yo muchas veces, esto que le digo a ustedes, querida iglesia, se lo digo a los pastores a veces en las convenciones. Y se los digo con sinceridad y con autocrítica. Nosotros hemos desarrollado mucho la educación en la iglesia, la educación teológica, hemos desarrollado todo el tema de la tecnología, hemos desarrollado otros aspectos, por ejemplo, como aquí anoté algo, a ver, la administración también, todos los temas que están vinculados a mejorar la administración, pero tenemos que recuperar estas cosas esenciales que tenían los primeros cristianos, que es la vida de oración, la vida de consagración, el amor por la palabra y el servicio como estilo de vida. ¿Sí?
necesitamos un fuerte compromiso, un fuerte énfasis en la intimidad con Dios, un fuerte énfasis en la guerra espiritual. Yo acá me detengo un momento en algo, en la guerra espiritual. Préstenme atención. Un amigo de toda la vida que ya no está y que ya partió con el Señor, una vez hablando me dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Él me dijo: Nico, me dice, vos sabés que yo cuando estoy orando en privado, solo, que estoy en el secreto con Dios, ¿no? En la oración privada, vos sabés que yo oro y yo llego a un punto en la oración. Yo llego a un punto. Yo sé que hay algo más allá, pero me da miedo. Yo sé que hay algo más allá, pero me da como miedo entrar más allá. Entonces, como que oro y llego a un punto y como que hago mi oración y ya sé que hice mi oración, pero yo sé que hay más. Y yo valoré mucho la sinceridad de la pregunta, porque lo otro que está más allá, posiblemente, no siempre, porque eso que está más allá es que vos te salgas del molde de la oración. No es que te salgas, nuestras oraciones no van a cambiar. Siempre vamos a adorarlo, siempre vamos a alabarlo, siempre vamos a presentar peticiones, siempre vamos a interceder por otros. Yo lo hago todos los días, interceder por los demás. Tengo personas por las que oro siempre y hasta que tenga respuesta de Dios y persevero en eso. Siempre vamos a hacer cosas así, pero hay algo más allá que hay que profundizar, que es un diálogo con Dios a través de la palabra. Cuando la palabra te habla y te quedás meditando y sentís que el Espíritu te habla y volvés a la palabra y lo adorás y te quebrantás y tenés esa ida y vuelta. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto posiblemente sea la guerra espiritual. Cuando él usó la expresión me da un poco de miedo, es que vos en un momento, escuchen bien, en la oración, ¿a quién nos dirigimos nosotros? Vamos a decirlo todo, ¿a quién nos dirigimos? A Dios. Y en la guerra espiritual, ¿a quién nos dirigimos? Al diablo. Es un cambio muy fuerte en la oración. Si vos estás orando y estás orando a Dios, de pronto te encontrás que tenés que hacer un giro y ahora en vez de orar a Dios tenés que dirigirte nada más y nada menos que a tu enemigo del alma, al diablo, cuyo sobrenombre, el primero que lo menciona, creo que es el libro de Job, es el suplantador o bueno, cuando le dice Satanás, Satanás no es el nombre del diablo. Satanás es justamente una característica que él tiene de engañar, como engañador. Vos te tenés que enfrentar. Y por eso Anacondia en sus campañas dijo, la famosa frase de Anacondia, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de las campañas? Oíme bien, Satanás. En medio de la campaña. O sea, está orando a Dios, pero en un momento lo confronta. Y te digo que cuando dice oíme bien, Satanás, se empieza a manifestar hasta el gato, ¿no? El perro, el gato, todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confrontamos a la fuerza de maldad, es que la maldad se pone al descubierto. Si no la confrontamos está agazapada, pero cuando vos lo confrontás se ve descubierto ahora por tu oración. Se ve como que no se esperaba que vos hagas y vos en ese momento lo reprendés, lo atás, le decís que no tiene parte en tu vida, que no tiene parte en tu familia, que no tiene parte en la iglesia, que está atado, que ya está condenado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es importantísimo entrar en la dimensión de la guerra espiritual. Y tenemos que entrar. ¿Cómo lo hacemos? No es misterioso. No es que tenés que ser un cristiano que tenés 30 años de creyente y que hiciste 25.000 cursos de liberación. No, solamente tenés que decirle, Señor, cubrime con tu sangre. Yo sé que soy tu hijo. Yo sé que vos me protegés. Hacé un cerco de fuego a mi alrededor. Y ahora sí, diablo, vengo contra vos. Miren, ni el ángel, cuando peleaban por el cuerpo de Moisés, que ya había muerto, ni el ángel de Dios, ni el demonio, cuando estaba el demonio, ni el ángel se animó a confrontarlo. Pero el ángel no es un hijo de Dios, no es un creyente convertido, no es alguien lleno del Espíritu Santo, no es alguien que experimentó lo que vos y yo experimentamos. El ángel tiene otras características. ¿Y qué le dijo el ángel? El Señor te reprenda. ¿Sí? El Señor te reprenda. Nosotros no le decimos el Señor te reprenda, le decimos yo te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la dinámica que tenemos que tener.
Y esta es la transformación, la guerra espiritual, el evangelismo en diferentes formas y estilos. Se respiraba en el ambiente de la iglesia primitiva y de la iglesia hace muchas décadas atrás. Este espíritu de oración, este ambiente de evangelismo y esta expectativa por la venida del Señor. Debemos ser pertinentes por el aquí y el ahora de la gente. Tenemos que predicarle a las personas para que las realidades de hoy, pero no podemos dejar de hablar a la gente de la perspectiva de la eternidad. No podemos, porque si nosotros dejamos de lado la perspectiva de la eternidad, le robamos a los que nos escuchan el mensaje más poderoso del Evangelio, que es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, vida eterna. Ese es el mensaje. Hay un proceso de transformación en las iglesias del primer siglo que se sustentaron en un concepto dinámico de hacer iglesia. A ver, ¿qué quiero decir con la iglesia de Antioquía hoy para nosotros en Casa de Gracia? Que lo que nos enseña la iglesia de Antioquía es una nueva eclesiología. Lo que nos enseña es una manera diferente de hacer iglesia, una manera de trabajar en equipo y ministrar al Señor en equipo y permitir que los dones del Espíritu se manifiesten en el equipo y se manifiesten en la iglesia. Nos está arrancando del individualismo para traernos al equipo. Nos está arrancando del individualismo para traernos a la iglesia como una comunidad y como una familia de fe. Eso es tremendo. Eso es tremendo, porque si hay un peligro con el cual luchamos hoy los cristianos es con el individualismo. El individualismo es la columna vertebral de la cultura posmoderna. El individualismo primero se gestó en Europa, después fue a Estados Unidos y ahora bajó a Latinoamérica. Y este es un daño terrible, porque el individualismo nos quita el espíritu de comunidad, nos quita el ambiente de familia, y no hay nada mejor que nosotros vivamos, iglesia, como lo estamos haciendo, como una familia de la fe, donde todos nos interesamos los unos por los otros, nos amamos, nos levantamos los brazos en oración, nos ministramos mutuamente. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Simón, al que se le llamaba Níger, por el color de su piel, ¿no? Por el color de su piel. Algunas traducciones dicen negro, seguramente era alguien del norte, de África posiblemente. Lucio de Cirene, Manaén, el que había estado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ellos venían huyendo. Pero estos no venían de Jerusalén, estos vinieron de Chipre y de Cirene. Y quiero llegar a esto, miren, dos cosas. Para ir a la médula del mensaje, tenemos el gran desafío de formar las próximas generaciones. Iglesia Casa de Gracia. No solamente aquí, en todo lugar. Tenemos el gran desafío de formar a las próximas generaciones. Ese es el desafío. ¿Vamos a descuidar a los ancianos? No. ¿Vamos a descuidar a los adultos mayores que tanto necesitan del cuidado? No. ¿Vamos a descuidar a las viudas? No. ¿Vamos a descuidar a los matrimonios? No. ¿A la familia? No. Pero tenemos que entender que el desafío más grande que tenemos hoy, la iglesia, es formar a las nuevas generaciones. Darles herramientas para un discipulado integral. Es necesario enseñar, alentar e inspirar a las próximas generaciones para que ellas ocupen lugares claves dentro de la sociedad. La iglesia de Antioquía, como una nueva iglesia en formación, necesitaba ser instruida en la palabra. Y te voy a decir algo y quiero hacerte pensar con esto. ¿Puedo bajar un poco? Bajar un poquito, sí. Sé que está Comienza la persecución después de la muerte de Esteban, ¿está bien? Comienza la persecución después de la muerte de Esteban en Jerusalén y se empiezan a esparcir los cristianos por todo Israel y otras partes. De hecho, Felipe, al primer lugar que llegó fue a Samaria y comenzó a predicar. Bien. Pasa el tiempo y le llegan noticias a Jerusalén que hay un mover del Espíritu Santo en Antioquía de Siria. Pero no saben cómo es que sucedió eso,
porque no habían llegado los judíos allí, sino que eran chipriotas y sirenios. Chipriotas y sirenios que llegaron allí y llevaron el evangelio. Entonces lo envían a Bernabé, lo ven a Bernabé, le tenían un gran respeto los ancianos de Jerusalén y Santiago, y dicen, tenemos que mandar a alguien, una persona de liderazgo probado, que vaya a Antioquía a ver qué está pasando. Y lo envían a Bernabé a Antioquía desde Jerusalén. Ahora, nosotros decimos lo envían y nos parece que fue que se tomó el tren o se tomó un transporte público o se fue en un vuelo corto de cabotaje. No, llegar de Jerusalén a Antioquía de Siria era un viaje. Y cuando llega a Bernabé, dice que cuando llegó Bernabé y vio lo que estaba pasando en Antioquía, dice que los afirmó en la fe con la palabra de Dios. Dice que fue de tanto consuelo y de tanta fortaleza la llegada de Bernabé, que Bernabé, en vez de venir a chusmear lo que estaban haciendo, que en realidad fue enviado para llevar un informe a Jerusalén, esa es la verdad. Los ancianos estaban preocupados, ¿qué está pasando allá? Necesitamos un informe, nos están llegando cosas de que... Pero él cuando ve todo lo que está pasando, se mete en el mover también de ellos y les empieza a dar palabra y palabra y palabra. Y cuando ve el avivamiento, y acá quiero llegar, para esto quiero llegar, escuchen, cuando ve el avivamiento de lo que estaba pasando en Antioquía, ¿saben lo que hizo Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? En vez de regresar a Jerusalén a llevar el informe, se hizo un viaje a Tarso. Lo repito, se hizo un viaje a Tarso. ¿Dónde quedaba Tarso? ¿A la vuelta de la esquina? No, era un viaje. Hoy se puede averiguar, pongan distancia de Jerusalén a Antioquía de Siria, distancia de Antioquía de Siria a Tarso. Se hizo un viaje. ¿A quién fue a ver a Tarso Bernabé? A un recién convertido que se convirtió en Damasco y que volvió a su ciudad y que era un maestro de la ley y que había sido parte del Sanedrín y de los fariseos, y pasaron horas hablando y hablando y hablando. ¿Y qué le dijo Bernabé? Saulo, tenemos que ir a Antioquía. Hay un mover del Espíritu, mucha gente se está convirtiendo allí y tenemos que afirmar a las nuevas generaciones y tenemos que quedarnos allí un tiempo para que haya un ministerio fuerte y no perdamos el fruto de lo que el Espíritu Santo está allí. El Espíritu me inquieta a que vengas conmigo a Antioquía. Y todavía lo estaban esperando en Jerusalén, pero Bernabé se fue a buscar a Saulo y vino. ¿A dónde vino? A Antioquía. ¿Y cuántos estuvieron allí? Miren, por favor, vamos a leer el texto. Hechos 11, 25 y parte del 26. A ver. Hechos 11, 25 y parte del 26. ¿Qué dice allí la palabra? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Capítulo 11, presten atención, capítulo 11. No estamos en el capítulo 13. Después fue Bernabé a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Repito, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Después que se cumple este año, pasó lo del capítulo 13, que estaban ministrando estos al Señor y dijo el Espíritu: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Y ayunando y orando le impusieron las manos y los despidieron. Querida iglesia, otra vez vuelvo a repetirlo, se tomaban las cosas en serio. Se las tomaban en serio. Y no es que nosotros no nos tomemos las cosas en serio, por favor, no estoy diciendo eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo
es que eran muy sensibles a la voz del Espíritu. Eran muy sensibles al mover de Dios. En realidad Bernabé tenía que haber vuelto a Jerusalén. Ese era el encargo. ¿Fue desobediente? No, porque después hicieron el primer viaje y la primera recorrida después que los envió el Espíritu Santo. ¿A dónde fueron Bernabé y Saulo? Capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿A dónde fueron? A Jerusalén. ¿Y a qué fueron a Jerusalén? A dar un informe a los apóstoles de todo lo que estaba sucediendo en el campo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Tenemos que invertir en las nuevas generaciones y enseñar la palabra, enseñar la palabra. Yo no voy a saltear el segundo ejemplo bíblico porque pasó la hora, pero solamente te quiero leer esto nomás. Moisés escuchó la voz de Dios, Éxodo capítulo 3. Ezequiel escuchó la voz de Dios, Ezequiel capítulo 1, verso 28 y capítulo 2, verso 1. Jeremías escuchó la voz de Dios, Jeremías 1, 4. Isaías escuchó la voz de Dios, Isaías 6, 8. Juan escuchó la voz de Dios, Apocalipsis 1, 10. Pablo escuchó la voz de Dios, Hechos capítulo 9. Samuel escuchó la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Voy a saltear todo lo de Samuel y voy a terminar con esto. Presten atención. Lo escribí y lo quiero desarrollar y lo quiero ampliar. Pero quisiera que capten, queridos hermanos y hermanas, que entendamos lo que estoy queriendo decir aquí. ¿Qué pensamos nosotros de los apóstoles en ese momento? ¿Cómo era la vida en el tiempo de ellos hace 2000 años atrás, más de 2000 años? ¿Y cómo era la vida de Samuel hace 3100 años atrás? 3100 años atrás, cuando dice que Samuel, el niño Samuel, ministraba al Señor. Y después dice el joven Samuel ministraba al Señor. Y ahí la palabra es Obed, en hebreo, Obed, ministrar, que significa todo lo que dijimos. ¿Cómo era la vida en el tiempo de Samuel? Imaginémonos que está allí en una tienda de reunión, en un tabernáculo, y hay un anciano que es el sumo sacerdote, y hay otro que está ahí, pero Dios le habla a él. ¿Por qué no le habló Dios al sumo sacerdote? ¿Por qué no le habló a los hijos del sacerdote, que eran sacerdotes? ¿Por qué le habló a él? ¿Por qué le habló aquí al grupo de Antioquía y no le habló a los de Jerusalén? Porque está buscando corazones saludables. ¿Cómo estaba el corazón del sacerdote Elí? ¿Cómo era la vida de los hijos de Elí? Y yo digo, el silencio de ayer, el silencio del ayer, esos grandes espacios de silencio de esa vida de antes, de esa vida antigua, de hace 2000, 3000 años atrás, lo tenemos que relacionar con el ruido de hoy, con el ruido de hoy. Hoy vivimos en un ruido permanente, en el ruido de la calle, en el ruido de la televisión, en el ruido del celular, en el ruido del ritmo de la vida, en un ruido que es natural porque estamos en esta sociedad, no escapamos de esto, pero es todo mucho ruido. Nuestros niños crecen en medio del ruido. Y nosotros los niños, no ustedes, yo que soy mayor en edad, cuando yo era niño había muchos espacios de silencio. Era una niñez mucho más silenciosa, ¿sí? Pero ahora hay mucho ruido que no permite que realmente la voz de Dios pueda atravesar todos esos ruidos que nos aturden para que podamos escuchar con nitidez en el silencio la voz del Espíritu. Importante el silencio. Importante el silencio. Cuando no hay ruidos y cuando estás con Dios y tenés la palabra, en ese silencio el Espíritu se manifiesta. La profundidad que había hace 3000 años
la tenemos que contrastar con la superficialidad de hoy. La superficialidad de hoy. Decía un escritor muy famoso llamado Richard Foster, decía que el enemigo más fuerte de la oración es la superficialidad. Y en los antiguos teníamos profundidad, profundidad de pensamiento, profundidad de relación, profundidad espiritual, con un mundo hoy tan superficial. Los procesos del ayer con los momentos fugaces del presente. El intelecto disciplinado del ayer con el pensamiento disperso de hoy. Estamos ministrando a una sociedad donde hay personas con pensamiento disperso, y nosotros los cristianos no escapamos al pensamiento disperso porque a veces tenemos la mente fragmentada con tantas cosas que nos vienen, pero necesitamos tener un pensamiento disciplinado y ordenado. Las emociones estables de Samuel y las emociones estables de estos 5 que estaban ministrando al Señor, lo tenemos que contrastar con la ansiedad generalizada en que vivimos en el siglo XXI. La persona que Dios busca, a quienes les quiere hablar, en quienes necesita depositar su mensaje, son personas que tienen 3 características notables. Tienen pasión para orar y adorar a Dios. Lo repito, tienen pasión para orar y adorar a Dios. Tienen pasión por la palabra de Dios y tienen pasión por servir a Dios. Tienen pasión por servir a Dios. ¿Sí? A esas personas el Señor les quiere depositar el mensaje. A esas personas el Señor les quiere hablar. A nosotros nos quiere hablar. Amén. Que tengamos esa pasión de la oración, esa pasión de adorarlo, esa pasión por la palabra y esa pasión por servirle al Señor. Porque el servicio te saca del individualismo, el servicio te saca de tu eje, el servicio te saca de tu centralidad. Y termino. Recuerdo hace muchos años, y Sonia se va a acordar, en la primera iglesia que pastoreamos. ¿Vos te acordás, Sonia? Yo no me acuerdo el nombre de esta hermana. Una hermana que tenía siempre, naturalmente, venía con un pañuelo en la cabeza porque estaba haciendo tratamiento de quimioterapia. Se le había caído todo el cabello. Ella se estaba haciendo el tratamiento en La Plata. Estaba enferma de cáncer. Y yo recuerdo que ella estaba desesperada por la oración. Ella llegaba y quería estar en los cultos de oración. Y cuando llamábamos adelante era la primera que pasaba, casi corriendo para que se le ponga las manos. Y cuando a mí me cruzaba en un momento, si yo la cruzaba en un pasillo así, pastor me ora, y quería que yo le ponga Estaba desesperada por la oración porque ella estaba enferma, con una enfermedad terminal y haciendo quimioterapia, con un pronóstico naturalmente de un enfermo terminal. Y nosotros teníamos en la iglesia un grupo de mujeres que hacían visitas al hospital y que también visitaban a los enfermos. Y yo una vez estaba teniendo una consejería con esta hermana, y me pasó algo del espíritu que no lo puedo entender porque no fue una cosa que yo la hubiera pensado. De ninguna manera lo hubiera pensado. Yo estaba hablando con ella y ella me estaba comentando su historia, su drama, toda su realidad, que es muy, muy triste. Y uno trata de tener empatía, identificarse, dar una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Pero en medio de la charla le dije, por el nombre que no me acuerdo ahora, le dije, ¿por qué no te unís al grupo de hermanas para ir a visitar al hospital? ¿Por qué no te unís al grupo de hermanas que van a visitar a los enfermos? Y es como que ella se desencajó. En ese momento es como que se quedó y como que se sorprendió y me miró, abrió los ojos y como que no entendió, porque no esperaba que yo le dijera algo así y yo tampoco esperaba decirle algo así. Entonces ella me miró como sorprendida, como diciendo, yo estoy tan débil, estoy con tratamiento de quimioterapia, tengo que viajar a La Plata y voy a ir con las hermanas hasta el hospital a visitar enfermos y a recorrer las salas. O sea, no es que lo hablamos, es como que todo eso posiblemente pasó por su cabeza. ¿Y saben qué? Ella aceptó la propuesta y se unió con el grupo de mujeres y empezó a ir al hospital. Y nosotros nunca supimos en qué momento Dios la sanó completamente. Nunca lo supimos, nunca nos enteramos. Nunca. Pero Dios lo hizo, amén.
Vamos a estar puestos de pie, glorifiquemos al Señor. ¿Por qué no venimos todos adelante un momento? Hacemos un momento de altar muy breve aquí, un momento para orar, para ministrar al Señor.